Padre Dios, te doy gracias por cada momento que me das de poder expresar tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra sea ministrada con el poder de tu Espíritu y pueda ministrar muchos corazones y esos corazones puedan venir, Señor, al redil de tu rebaño y puedan ser transformados de una manera sorprendente por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, precioso Rey, recibe la gloria, la honra, la alabanza y fluye como tú solo sabes hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga grandemente. Él es bueno, Él está con nosotros siempre y Él quiere lo mejor para nosotros. Si usted en este momento está pasando por un momento difícil, solo le digo que confíe en Él y Él va a resplandecer sobre su vida. Él va a transformar aquello que tiene que ser transformado, pero es necesario que creamos en Él y depositemos nuestro corazón. Hoy quiero hablar y traer la reflexión, la meditación que Dios ha traído a mi vida. Y yo sé que Dios nos habla siempre a través de su palabra, de la manera que quiere que vivamos, de la manera que quiere que nos comportemos. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 2 y dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Eso es hermoso cuando Él lo habla. Y luego podemos leer más adelante y dice ahí mismo en el 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué significa? O sea, aquí primero Dios ha terminado su juicio sobre la tierra y Él no juzgó conforme a lo que Él escucha de los demás, de lo que uno puede ver superficialmente, sino que Él juzgará equitativamente, imparcialmente, porque en Él primeramente, o sea, cuando hablaba en Isaías 11, hablaba de que Jesús iba a estar en la tierra y venía para salvación de nuestras almas. Pero algo muy importante es que Él iba a tener el Espíritu Santo en su vida, y usted puede confirmarlo en Lucas, cuando Él es bautizado, y dice que el Espíritu Santo desciende en forma corporal sobre su vida, y el Padre desde los cielos dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces el Espíritu Santo descendió y reposó sobre la vida de Jesús, y el Espíritu de Dios trae espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y de esa manera Él va a juzgar en los últimos tiempos. Sus justos juicios no van a ser basados en lo que alguien le diga. Por eso les he dicho que la salvación es muy personal. Lo que usted haga en esta tierra, usted dará cuentas ante Él. Él lleva un libro donde si nosotros confesamos nuestros pecados, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea, Él es nuestro abogado, hoy aboga por nosotros. Y si nosotros confesamos esos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero aquellos pecados que nosotros no hemos confesado, hoy debiéramos de confesarlo, para que Él pueda perdonarnos y en aquel día el Señor no tenga de qué tildarnos, sino que este juicio que habla aquí en el 19 está hablando sobre todo el mundo, a aquellos que no han querido saber nada de Él, que lo han desechado. Pero Él no va a juzgar como nosotros pensamos, va a venir y va a herir. No, dice que Él hiere con su palabra. Y miremos ahí en Isaías 11 y dice, ¿y reposará sobre quién? Sobre Jesús, nuestro Señor, el Espíritu de Jehová. O sea, el Espíritu Santo iba a descender como forma corporal de paloma
Y el Espíritu Santo le iba a dar espíritu de sabiduría y de inteligencia. Hoy el Espíritu Santo mora en nosotros y quiere darnos ese espíritu de sabiduría, de inteligencia. Podremos tener la inteligencia, pero si no tenemos la sabiduría no vamos a poder utilizarla. Pero el Espíritu Santo, que es el que ha ordenado nuestros corazones, que está llenando nuestros corazones, nos está llenando de sabiduría y de inteligencia, pero no solamente de eso, sino que también dice de consejo y de poder. Él nos aconseja a nosotros y nosotros a través de Él podemos aconsejar a otros, y ese consejo trae poder, porque cambiará muchas vidas, como les dije de la samaritana. La samaritana cambió su vida y pudo venir y hablar de la palabra de Dios y cambiar con el poder de Dios a muchos corazones. Entonces dice, y aparte de eso, cuando el Espíritu de Dios llena nuestras vidas, dice que nos da espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si no conocemos su palabra, si no conocemos el carácter de Dios, si no desarrollamos el carácter de Dios en nosotros, no va a haber temor de Dios. No va a existir el temor, quizás va a haber miedo de terror en su vida, pero no temor. El temor que habla aquí es el temor cuando lo amamos profundamente, cuando no queremos fallarle, cuando lo único que queremos es agradarle porque estamos enamorados de él. Esa es la novia que se está preparando en este tiempo, dice, y a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son ¿qué dice? Que son las acciones justas de los santos. Entonces, el Señor primero va a juzgar y nosotros también. De hecho, no somos jueces para juzgar a nadie, pero el Señor dice que por medio de el Espíritu Santo, Él no juzgará según la vista de sus ojos. O sea, nosotros a simple vista juzgamos a las personas. Y dice, y tampoco argumentará por lo que escuchen sus oídos. Nosotros a veces juzgamos a las personas por lo que escuchamos sin haberlas conocido. Entonces en nosotros no hay equidad, en nosotros no somos personas que juzgamos como debería ser, pero Dios tiene sus justos juicios para con cada uno de nosotros. Y dice, con justicia, sino que juzgará con justicia a los pobres y argumentará con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Está hablando de su palabra. Con su misma palabra Él va a venir y va a confrontar a aquellos que no anduvieron en la perfecta voluntad de Él. Pero usted y yo, hoy que hemos dicho que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, esa novia se ha preparado, dice aquí. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado usted? ¿Cómo me he preparado yo? ¿Cómo nos estamos preparando en este tiempo? Dios cada día, conforme nosotros vamos leyendo su palabra, Él nos habla en su palabra y quiere que seamos personas diferentes. Cada día recibimos consejo de Él. Quizás nosotros como padres en un momento no supimos cómo educar a nuestros hijos, pero hoy nos damos cuenta que nunca es demasiado tarde para tomar acciones buenas y poder enmendar aquellos errores que cometimos en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere que sean nuestras acciones justas delante de Él, que reconozcamos cómo éramos y cómo no fuimos, pero que hoy podemos, por medio del poder de Él, dejarnos transformar, dejarnos trabajar en Él. Y dice, el lino fino representa, dice, el carácter transformado en nosotros. Quizás teníamos un carácter agresivo, un carácter compulsivo, como Pedro, pero el Señor a través de su palabra ha venido obrando. Por eso dice conocimiento y temor de Jehová.
Cuando empezamos a conocerlo a Él, empezamos a tener temor y empezamos a ver lo que en nosotros no está correcto. Nuestro carácter no es el que Dios quiere. Y entonces hoy digo, Señor, ayúdame en mi carácter a ser formado por ti para poder hacer esas acciones justas que representan un carácter transformado, que son las acciones justas que habla el lino fino. El lino fino representa ese carácter que hemos cambiado nosotros, porque cuando sean las bodas del Cordero, nosotros vamos a tener que tener esas vestiduras, dice, transformado, y las obras de los creyentes se considera una manifestación práctica de la vida que nosotros debemos tener, donde la gracia de Dios se expresa a través de que nuestras decisiones son rectas, justas, limpias, que nos purificamos y estamos siempre, ¿para qué? Para poder estar delante de Él. Dice, ¿qué es equidad e imparcialidad? Dios no hace acepción de personas, sus normas morales y juicios se aplican por igual, equilibrando su justicia perfecta con su misericordia. Dios quiere hoy que usted y yo podamos empezar una vida diferente para que nuestras vestiduras se transformen en esas justicia, aunque dice, no es la justicia nuestra, porque dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, pero la justificación de Dios nos hace a nosotros obrar de manera diferente. Entonces dice, el carácter que denota las acciones justas se construye mediante la manifestación visible de una vida santa y obediente. Entonces mis acciones justas van a estar representadas en mi obediencia a su palabra. Pero ¿cómo puedo obedecer yo su palabra si nunca la estudio, si nunca la leo? ¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere de mi vida si realmente no tengo tiempo ni ocupo mi tiempo para escudriñar su palabra y conocerlo a Él? Es necesario conocerlo a Él para poder nosotros ejecutar estas acciones justas que se basan en la pureza y que se basan en ¿qué? En la obediencia. Dice, las acciones justas denotan actos de justicia prácticos y decretos justificados. Primero, la gracia inicial, se ha concedido vestirse de lino. La justicia no es un mérito propio, sino un don otorgado por la gracia de Dios. Esas acciones justas es porque la gracia de Dios se derramó sobre mí. Hay un canto que dice, sobre mí, la gracia se derramó sobre mí. Esa gracia es la que nos da el inicio de nuestra vida para poder tener acciones justas. Reconocer que es la gracia de Dios la que me lleva a esas acciones justas. Segundo, una fe activa. Eso representa el lino fino, representa las buenas obras del pueblo de Dios. El carácter se construye cuando la fe, no la fe exterior, la fe interior, se materializa en la fe exterior. Esas son las acciones que honran la palabra de Dios. La fe activa, el carácter de Cristo. Dice, el lino se describe como limpio y resplandeciente. Esto simboliza la pureza, la lealtad y la fidelidad que nosotros podamos reflejar. ¿Qué tanto nosotros estamos reflejando esa lealtad? ¿Somos leales a Dios? ¿Somos fieles a Dios? Recuerde que Dios vendrá por los fieles. Dice, llamados, escogidos y fieles. Que nos encuentre fieles a Él. Esas son las acciones justas de la novia que se ha preparado para esas bodas con el Cordero. ¿Usted no quiere ser partícipe de eso? Hoy Dios lo invita para que usted le presente su corazón y le diga, Señor, reconozco lo que yo soy, pero hay que reconocer que nosotros hemos hecho cosas que no le agradan a Dios, pero que
Queremos que Él nos ayude y nos limpie, pero necesitamos hacer un compromiso con Él. ¿Un compromiso de qué? De que tenemos que estudiar su palabra, de que tenemos que estar activos en la comunión con Él. Entonces el Espíritu Santo va a venir haciendo y resplandeciendo y limpiando nuestra vestidura para que estemos en esas bodas con el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos allí y pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe cada día a poder comprender esta palabra, porque dice el Señor que entonces vamos a gozar de ¿qué? De esa bendición cuando ya todo termine aquí, cuando sus juicios justos se realicen. Entonces viene el Cordero y son las bodas del Cordero, viene la cena del Cordero, viene el caballero en el jinete. Entonces dice que vamos a gozar de ¿qué? Y en Isaías 11:5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica, andarán juntos y un niño los pastoreará. La misma creación de Dios será redimida por Él y entonces ya no habrá temor de que el león nos ataque, que la serpiente nos ataque, porque todo será redimido y todo será como Dios quiso desde el principio, que todo fuera ¿qué? Que todo era bueno. Cierre sus ojos ahí, querido Padre Dios. Queremos nosotros participar en las bodas del Cordero, estar en esa cena y poder presentar nuestras acciones justas delante de ti en nuestro recorrer de este camino, Señor, en esta tierra donde cada día nosotros dejamos que tú resplandezcas en nosotros, limpiándonos de todas las injusticias que aún hay en nuestro corazón. Queremos ser personas diferentes, Señor, que podamos agradar tu corazón y contentar tu corazón, porque hemos conocido de ti y ese conocimiento nos da alegría y gozo de estar delante de ti en una plena obediencia. Gracias, mi Señor, te alabamos y te adoramos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén, que mi Señor me los bendiga.